Como dije, va a haber muchas preguntas que yo creo que no vamos a poder contestar el día de hoy, pero hay muchísimas que sí. Yo me siento bien privilegiado hoy de jugar el papel de Chris Larson. Aquellos que han visto a John MacArthur y a la conferencia de expositores en inglés saben quién Chris Larson es, y siempre me acuerdo de la pregunta de que le hicieron a R.C. Sproul: "What's wrong with you people?" Hay una pregunta, que se hizo. Bueno, voy a entrar unas primeras y después voy a entrar una que tuvo como 8 tarjetas aquí. Pero creo que es bien importante. Juan Erasmo pregunta: ¿cómo arrepentirme bíblicamente? ¿Cómo arrepentirme bíblicamente? Did you have mic? ¿No tengo micrófono? Te lo quitaron. Ahora sí me oyen. ¿Cómo arrepentirme bíblicamente? Bueno, el arrepentimiento bíblico es tan importante porque el Señor nos dice que si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Y Él lo repite 2 veces en Lucas 13, creo que es. Él dice: si no se arrepienten de sus pecados, van a perecer igual que los demás. Y allí la palabra perecer quiere decir la condenación en el infierno. Así que el arrepentimiento es algo bien importante y es vital para la conversión. Y el arrepentimiento, yo siempre digo que es la segunda cara de la fe. La conversión es como una moneda, donde una cara es la fe y la otra cara es el arrepentimiento. No puede haber fe sin arrepentimiento y no puede haber tampoco arrepentimiento sin fe. Pero si hablamos ahora de manera más específica sobre el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de vida. El arrepentimiento es: yo no pongo mi confianza en mí mismo, yo no pongo mi confianza en mis obras, yo no pongo mi confianza en lo que yo pueda hacer ni en mi desempeño como cristiano, ya que nada de eso puede hacer nada para mi salvación. El arrepentimiento es que ya yo no vivo para mí, yo ya no vivo para cumplir mis deseos, yo ya no vivo para seguir mis anhelos y seguir mis deseos y mis sueños y mis metas. No, el arrepentimiento es que ahora vivo para Cristo. Ahora vivo para su gloria. Ahora vivo para hacer su voluntad y no la mía. Ahora vivo buscando su reino, buscando la extensión de su reino y para darle toda la gloria solo a Él. Es un cambio de mente, es un cambio de vida radical. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia, la historia de Zaqueo, en donde él era un ladrón, le había robado a mucha gente, pero vemos que su arrepentimiento fue tal que dice: a todo lo que le he robado se los doy de vuelta, y con creces. Es un cambio de dirección completamente, donde busco ahora la gloria de Cristo y la extensión de su reino. No sé si el pastor Sugel quiera añadir algo. No, simplemente decir que el arrepentimiento comienza con un entendimiento de que yo no estoy bien y de que yo merezco la condenación. Yo siempre digo en la iglesia, cuando tengo la oportunidad: si tú nunca te has visto a ti mismo como un pecador que mereces el infierno, es mi deber decirte en amor que tú no eres cristiano. Y no importa que te hayas criado en una iglesia, lo primero que un pecador debe entender para venir al arrepentimiento es que toda su vida está mal. No es simplemente que yo he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. Es toda una vida viviendo de espaldas para Dios y para mi propia gloria y haciendo mi voluntad. Y precisamente por eso es que el arrepentimiento envuelve un dolor. Es el dolor de darte cuenta que has estado desperdiciando tu vida y que ahora debes volverte hacia Dios. Ahora, el arrepentimiento, como dice Eduardo, involucra, yo lo voy a poner de esta manera, la determinación de divorciarte de tu vida de pecado, pero sabiendo de antemano que no vas a poder hacerlo en tus propias fuerzas. Yo sé que parece extraño, pero es como: yo sé que me tengo que divorciar de mi vida de pecado y debo tomar la determinación de divorciarme, pero yo sé que yo voy a necesitar que Cristo me salve y que me ayude para yo poder vivir así, porque yo no puedo vivir así, pero sigue siendo mi determinación. ¿Recuerdan cuando el cojo estaba, el paralítico, en el estanque de Betesda, y Cristo le dice: toma tu camilla y anda? Si él se hubiera quedado allí postrado diciendo: pero qué cruel, él sabe que yo estoy postrado porque no puedo caminar.
pero fue Cristo que se lo ordenó. Y cuando él hizo el ademán de que se iba a levantar, ¿saben qué pasó? Se levantó, porque el poder de Cristo estaba actuando en él. Entonces, eso es lo que pasa en el arrepentimiento. Yo tengo que divorciarme de mi vida de pecado. Yo no puedo seguir en mi vida de pecado, pero yo sé que yo no puedo hacer eso en mis propias fuerzas. Por eso estoy buscando un Salvador, y el Salvador es Jesús. Entonces, el arrepentimiento involucra todo eso junto. Es un cambio de mente, dolor por haber desperdiciado mi vida, deseo de hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo confianza en la obra de Cristo en la cruz y en su poder para poder vivir para Dios. Próxima pregunta. Tengo dos preguntas que son la misma y luego tengo otra que se puede quizás conectar. Dos preguntas que son exactamente la misma. ¿La salvación se pierde o no? Esas son dos personas que preguntaron lo mismo. Y tengo otra que preguntó, como un escogido, entre comillas, predestinado, ¿cómo un escogido predestinado puede ser no salvo si no escucha el Evangelio? ¿Se fue predestinado a escuchar el Evangelio y por eso es predestinado para salvación? Bueno, no sé si estoy entendiendo bien, pero vamos a comenzar por la primera, que es más fácil de entender. ¿Se pierde la salvación? La respuesta es no para el que la tiene. Y eso es muy importante porque en las iglesias hay un montón de historias de personas que durante un tiempo parecían ser creyentes y de repente se descarriaron y ahora están en el mundo. Y algunas personas creen que nosotros creemos que no importa cómo esa persona esté viviendo, como esa persona profesó ser cristiana, va para el cielo. No, nosotros no enseñamos eso. La salvación no se pierde para aquel que realmente la tiene, porque Cristo enseña en su palabra que hay personas que parecen ser cristianos, pero no lo son. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, mientras esas personas estaban echando fuera demonios, haciendo milagros, profetizando, Cristo dice, ni aún en ese tiempo yo los conocía como míos. Ustedes no eran míos, nunca lo fueron. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que lo primero que tenemos que determinar es, se pierde la salvación no del que realmente la tiene. Y aquí tenemos que definir de qué se trata la salvación. La salvación es la justicia perfecta de Cristo puesta en mi cuenta por medio de la fe, luego de que el Espíritu Santo me ha dado nueva vida en Cristo, me ha regenerado para que yo pueda depositar mi confianza en la persona de Jesús. Para que la salvación se pueda perder, la justicia de Cristo tiene que ser imperfecta y yo tendría que desregenerarme. O sea, el proceso del nuevo nacimiento tendría que invertirse al revés y como yo no soy salvo por mi justicia, sino por la de Jesús, entonces la justicia de Cristo, si yo me pierdo en el infierno, no era una justicia perfecta. Al final de cuentas, si yo creo que la salvación se pierde, lo que yo estoy diciendo en la práctica, y yo sé, hermanos, que no siempre eso se ve tan claro, pero lo que estoy diciendo en la práctica es que yo entro en el mundo de la salvación por la fe, pero yo tengo que conservarla con mis obras. Y por lo tanto, al final la salvación depende de mis obras, no depende de Jesús, que es mi Salvador por medio de la fe. Cristo dijo claramente en Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor, que yo leí algunos textos, pero no llegué hasta ahí en una de las prédicas, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz,
yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, para que una persona se pierda es que el diablo, el mundo o el pecado tuvo que arrebatárselo a Jesús y por lo tanto Jesús no era todopoderoso. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 8? Pablo dice claramente que eso es imposible que pase. Romanos 8, 37, pero en todas estas cosas dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Y parece que Pablo pensó, ¿se me está quedando algo? No, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es imposible. Gloria a Dios. Próxima pregunta. ¿Cuán efectivo cree usted que es usar el libro de Apocalipsis al evangelizar a los no creyentes con el evangelio de Cristo? ¿Cuán efectivo es que evangelizar a los creyentes Usar el libro de Apocalipsis con el libro de Apocalipsis? ¿Sabe que hay mucha gente que habla de los últimos tiempos y con eso es que evangeliza? ¿Cuán efectivo es eso? Bueno, para mí toda la palabra es efectiva para evangelizar. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo habla de Cristo, todo habla de la salvación, todo habla de la gloria de Dios, así que todo es efectivo para evangelizar. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, está hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por lo tanto, como toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para todas estas cosas y también para evangelizar. Y el libro del Apocalipsis es un libro muy bueno para evangelizar porque nos habla de la gloria de Cristo, nos habla del Cristo glorioso, nos habla ya de ese Cristo que ya pasó la cruz, de ese Cristo que ya murió, de ese Cristo que ya derramó su sangre, pero acá ahora y nos habla de ese Cristo que resucitó y que está en gloria con el Padre. Imagínense la visión de Cristo que tenemos en el Apocalipsis. Es una visión gloriosa que hace que Juan se caiga a sus pies. Entonces, para mí el libro de Apocalipsis sí, es un muy buen libro para predicar el Evangelio, para hablar de los últimos tiempos, para hablar del pecado, para hablar de la salvación, para hablar de quién es Cristo, para hablar de lo que Él hizo por nosotros. El libro de Apocalipsis habla del Cordero inmolado, que Él es el único digno de abrir los rollos y es el único digno para recibir la gloria y la honra. Y por todas estas cosas, y el libro del Apocalipsis también es un libro que nos da muchas promesas y muchas esperanzas, porque nos habla del futuro del cristiano, de ese cielo eterno que vamos a estar en la presencia de Dios, el cual es la consumación de la salvación. Así que sí, el libro del Apocalipsis es muy efectivo para evangelizar. Obviamente, amén a todo lo que ha dicho Eduardo. Es obvio que el libro de Apocalipsis es buenísimo para evangelizar porque el mismo libro lo hace. ¿Cómo termina Apocalipsis? El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis al final una invitación a venir a Cristo. Lo que yo diría es que lo que tenemos que hacer es usar el libro de Apocalipsis legítimamente. Porque el problema es que muchos usan el libro de Apocalipsis para meter miedo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis, su tema no es tanto todo lo que nosotros queremos saber acerca del anticristo y de no sé qué y de la batalla final. De hecho, yo creo que hay personas de verdad en las iglesias evangélicas que hablan más del anticristo que de Cristo. No, este libro es acerca de la victoria del Cordero. Ese es el tema de Apocalipsis, es la victoria del Cordero. Y cuando yo uso el libro de Apocalipsis para mostrar esa victoria del Cordero y esa sangre que purifica, que dice, ¿quiénes son estos? Los que han lavado su sangre, sus vestiduras en la sangre del Cordero. O sea, ahí se ve
todo el evangelio en el libro de Apocalipsis. O sea que yo creo que el problema está en que Apocalipsis ha sido usado como un libro fantástico y tremendista para meterle miedo a la gente. Si es así, no lo uses el libro de Apocalipsis. Pero si es viendo el evangelio en Apocalipsis, tienes mucho material. Es el libro de la victoria del Cordero. Ok, tengo una pregunta que preguntaron como 6 personas y otra que está relacionada. Voy a decir parte A y parte B. Parte A es la pregunta que hicieron como 6 personas y otra persona añadió otra. ¿Es bíblico permitir en una iglesia que una mujer sea pastora? Y la segunda es, ¿qué consejo le da a una mujer pastora? Y yo creo que esta queremos que la conteste el pastor Sugel Michelén. Te libré. O sea, eso es porque como Eduardo se queda aquí. No, es que yo he visto videos del pastor Sugel y yo creo que él hace una explicación muy clara. Antes de responder esa pregunta, la Biblia dice que una de las cosas que el siervo de Dios debe ser es amable. Y yo quisiera ser lo más amable que yo pueda, aún en el tono de mi voz, al responder esta pregunta. Porque yo creo que no, que la mujer no debe ser pastora. Pero déjenme, por favor, antes de reaccionar y molestarse, porque yo sé que eso no es lo que mucha gente cree en la iglesia de Cristo hoy. Yo creo que es importante que creamos primero en la suficiencia de las Escrituras. O sea, el punto es, ¿tiene la Biblia un manual de eclesiología en el cual nosotros podamos descansar? Y la respuesta es sí, claro que sí. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, Pablo le está diciendo, mira Timoteo, yo confío en ti. De hecho, Pablo dice, yo no tengo a nadie como Timoteo. Pero ¿sabes qué? A la hora de manejar la iglesia, no, yo no confío en ti. O sea, no manejes la iglesia como a ti se te ocurra. Yo te escribo esto porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad y por lo tanto debe conducirse conforme a este libro. ¿Y qué dice este libro acerca de ese tema? Pablo dice claramente que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, y eso es lo que hace el pastor, ejercer autoridad y enseñar, sino que permanezca callada, porque Adán fue formado primero y después Eva. Lo que Pablo está diciendo es, la razón de este mandato no es cultural, es teológica. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, lo hizo con un orden en particular para mostrarnos cuál debe ser el orden en el hogar y en la iglesia. Adán fue formado primero y cuando Eva todavía no estaba creada, Dios le dio a Adán toda la información que Adán necesitaba saber. Mira, tú puedes comer de todo árbol del huerto, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de ese árbol morirás. Tú tienes que ponerle nombre a todos los animales. O sea, todo lo que tenía que ver con hablar con autoridad, con la palabra de Dios, Dios se lo dio a Adán. Y luego creó a Eva cuando ya todo estaba hecho. Y Adán tenía que enseñarle a Eva los mandamientos de Dios. ¿Cómo fue que se produjo la caída? Cuando Eva asumió el liderazgo y Adán se convirtió en seguidor. El diablo atacó a Eva, Eva convenció a Adán de que debía comer del fruto prohibido. Y Pablo está diciendo aquí ahora, noten lo que dice. Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, cuando asumió el liderazgo, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, Dios creó un orden en el hogar, un orden en la iglesia. Ahora, hermanas, ¿por qué esto no debe ser ofensivo para ustedes? Porque este orden refleja el orden divino en la Trinidad. 1 Corintios 11. El Padre es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. El hecho de que el Padre sea la cabeza de Cristo no hace al Hijo menos Dios que el Padre, ni menos glorioso, ni menos valioso. Dios el Hijo es igual al Padre, o sea, lo dicen Filipenses, igual en valor, igual en dignidad.
O sea, el hombre y la mujer son iguales, iguales en dignidad, igual en valor, porque ambos fueron creados a la imagen de Dios, pero no iguales en roles. Entonces, en el hogar y en la iglesia, el hombre y la mujer representan a Jesús, pero en roles diferentes. En el hogar y en la iglesia, el hombre representa a Jesús como cabeza. La mujer representa a Jesús como aquel que voluntariamente se somete al Padre. Y de esa manera nosotros reflejamos el orden que existe en la Trinidad. Esto es un asunto teológico sumamente serio. Ahora, hay una respuesta muy pragmática que me dijo una vez una compañera en el seminario, cuando yo estudiaba en el seminario. Ella me dijo, mira, en mi iglesia hay una pastora y también hay pastores varones. Y ¿sabes qué? A la gente le gusta más cómo predica la pastora que cómo predica el pastor. Y de hecho, la pastora ha tenido más fruto que el pastor. Ese es un argumento pragmático. La pregunta no es si da resultado, la pregunta es qué dice la Biblia. Porque de hecho, noten lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Pregunta, ¿usa Dios ministerios que Él no aprueba? Respuesta, sí. Sí, Dios es soberano. Y Él puede usar a una mujer, y de hecho lo hace, para que pasen cosas. Pero eso no quiere decir que por eso esté bien. Miren lo que dice Filipenses. Eso quiere decir que Dios es soberano, pero no que esté bien. Dice Pablo, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos, los de buena voluntad, lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pregunta, ¿ustedes creen que Dios aprueba que personas prediquen el Evangelio por envidia? Obviamente no. Ahora escuchen lo que sigue diciendo Pablo. Entonces, ¿qué? O que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y sí me regocijaré. O sea, Pablo está diciendo, ellos están predicando a Cristo y personas se van a convertir porque ellos están predicando a Cristo. La motivación de su corazón es pecaminosa, lo están haciendo por envidia y Dios es tan sorprendente que Él va a usar esos envidiosos para hacer que se conviertan personas. Yo no estoy diciendo que las hermanas pastoras lo hacen por envidia, yo no estoy diciendo eso. El argumento es este. El argumento es que Dios es capaz de bendecir ministerio que Él no aprueba, como lo vemos aquí. Eso es como el caso de las hermanas que se enamoran de inconversos. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero ¿saben qué? Ha pasado que esos incrédulos, por causa de esas mujeres creyentes que están en pecado cuando se casaron, comienzan a visitar a la iglesia y se convierten. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Creamos un ministerio evangelístico para que las hermanas vayan a buscar inconversos a casarse? No, o sea, el hecho de que eso suceda no quiere decir que esté bien. Quiere decir que Dios es demasiado bueno, pero no quiere decir que esté bien. Entonces, obedezcamos las Escrituras. Y la Biblia dice claramente, yo no le permito a la mujer enseñar, ni le permito ejercer dominio en la iglesia, porque luego va a hablar en el 3:14 de para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No es que no hablen, hermanas, es que no enseñen en la iglesia. Es como dice en 1 Corintios 14, dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Callen en qué sentido? Pablo está hablando de dos cosas en 1 Corintios 14, hablar en lenguas y profetizar. Y él está diciendo, en la iglesia las mujeres ni deben hablar en lengua ni deben profetizar. Yo no permito eso, ni en esta iglesia ni en ninguna iglesia de los santos. Entonces, independientemente de si creemos que esos dones están vigentes o no, yo no me estoy metiendo en ese tema. Lo que estoy diciendo es que en el siglo I, cuando esos dones claramente estaban vigentes, las mujeres en la iglesia no podían hablar en lenguas y no podían profetizar. No le estaba permitido. Y Pablo dice, en todas las iglesias de los santos es igual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer lo que dice este libro. Gracias por la respuesta. Dos preguntas. No. No te van a apedrear, no te preocupes. Nada que añadir. Okay. Dígame. Dos preguntas conectadas. ¿Cómo puedo saber
Esa pregunta tenía un plan B. Sí, Tenía ¿qué consejo le da usted a una mujer pastora? Una persona que es pastora, una Mira, mujer mi que... hermana, muchas mujeres han venido al pastorado porque en sus iglesias, lamentablemente, los hombres no han asumido el liderazgo. Y eso es un pecado de los hombres. Yo creo que Miguel Ángel, el pintor, fue muy genial cuando pintó en la Capilla Sixtina la caída. Yo nunca me había dado cuenta de eso hasta hace un tiempito atrás, que mi esposo y yo estábamos ahí viendo los frescos de la Capilla Sixtina y nos dimos cuenta de algo que yo nunca había visto. Y es que Miguel Ángel pintó a Eva tomando la fruta prohibida y a Adán bajando la rama. Y lo que Miguel Ángel quería decir es, los dos fueron culpables. Adán por haber renunciado a su liderazgo y Eva por haberlo asumido. Entonces, hermanas, cuando ustedes asumen el liderazgo, no se están dando cuenta que están haciendo que los hombres se acomoden y no hagan lo que ellos tienen que hacer. Entonces, en una iglesia donde la mujer es pastora, los hombres no van a querer asumir su liderazgo, que es lo que Dios les manda hacer. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15, por 16? Portaos varonilmente y esforzaos. Hay un comportamiento que es varonil. El hombre fue hecho para liderar. Entonces, busca varones en la iglesia y dile, hermano, eche para adelante. O busquen como iglesia hombres en otras iglesias que puedan predicar. Yo conozco pastoras, nosotros damos una capacitación en una iglesia hermana, tenemos más de 20 años dando capacitación, y hay pastoras que estaban tomando la capacitación y ellas se fueron convenciendo por las escrituras. ¿Y qué hicieron ellas? Buscaron ayuda y se les proveyó de hombres que pudieran pastorear esas iglesias. Y ahora esas iglesias han tomado un papel más bíblico en ese sentido. Entonces yo le diría a las hermanas, y se los digo no solamente en la iglesia, en el hogar también. Hermanas, no asuman el liderazgo del hogar porque sus esposos nunca van a asumir el liderazgo. Es más fácil que lo gobiernen a uno, que uno tiene que estar tomando decisiones. Tenemos unos 5, yo voy a dar como 5 minutos más, me voy a tomar la libertad de pasar 10 minutos más. 2 preguntas conectadas. ¿Debería irme de mi iglesia si no predica el evangelio? ¿Cómo puedo saber si debo dejar mi iglesia? ¿Cuándo es necesario? ¿Debería irme de mi iglesia si no predican el evangelio? Bueno, esa es una decisión muy difícil, ¿verdad? Yo creo que la primera opción que debería hacer alguien, si se da cuenta que en su iglesia no están predicando el evangelio, es primero ir con esos líderes y tratar de conversar con ellos de manera humilde, amable y respetuosa acerca de lo que creemos que están haciendo. Y si es que no están predicando el evangelio, mostrárselo con las escrituras. Y orar mucho a ver si los líderes de tu iglesia entienden lo que le estás diciendo y a ver si Dios les abre los corazones y puedan entender y puedan cambiar lo que están haciendo. Pero si llega un momento en donde los líderes no aceptan lo que le estás diciendo y tú has orado ya por mucho tiempo y todavía siguen predicando no el evangelio y cosas que no son bíblicas, yo creo que sí, entonces deberías irte de esa iglesia y buscar una iglesia en donde sí se predique el evangelio verdadero, una iglesia en donde se predique de manera, o sea, que es positiva, como nos dijo el pastor Sugel, una iglesia donde se edifique a los creyentes con la palabra de Dios, donde sus propósitos sean la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dijimos. Y orar mucho, tener la paciencia. No debemos, yo creo que nunca debemos tomar, o sea, las decisiones rápidas y apresuradas. Siempre debemos buscar como que la dirección del Señor y orar mucho por su voluntad. Bueno, las últimas 2 preguntas. Como les dije, las preguntas que no logremos contestar hoy, el pastor Eduardo se comprometió a hacer un podcast y contestar esas preguntas para nosotros. 2 preguntas. ¿Cómo debe ser la adoración en la iglesia y quiénes deben dirigirla o ser parte del grupo de adoración? Y la segunda, ¿cómo se lleva al pueblo a una adoración genuina y no un show de luces, etcétera?
Espero que se entienda la pregunta. Yo creo que ahí la pregunta está suponiendo que la adoración es el tiempo de alabanza y yo quisiera corregir eso. La adoración es todo lo que ocurre en la iglesia y lo más importante de la adoración es el momento de la predicación de la palabra. O sea, decir, bueno, ya adoramos y ahora vamos a predicar la palabra. No, ahora vamos a la parte más importante de la misma adoración, porque es el momento cuando Dios le habla al pueblo. Ahora, yo voy a interpretar que la pregunta se está refiriendo a la alabanza. Entonces, lo voy a tomar de esa manera. La alabanza en la iglesia claramente debe ser gobernada por el principio bíblico de que la alabanza es un vehículo a través del cual nosotros no solamente le hablamos a Dios y lo alabamos, sino que le hablamos a los demás para edificación. Pablo dice en Colosenses capítulo 3 que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces, por fin, ¿a quién le cantamos? ¿Es para Dios o es para edificarnos? Sí, las dos cosas. Nosotros le cantamos a Dios, pero estamos haciéndolo para edificación de los demás. Entonces, lo primero que yo debo preguntarme con respecto a una canción de alabanza, un himno, es, ¿ese himno es bíblico y a través del tiempo de alabanza se presenta claramente el Evangelio de Jesucristo? Porque aquí dice que los himnos deben ser un vehículo para que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros. Entonces, hay muchos himnos que no dicen nada herético. El problema es que no dicen nada. O sea, son himnos que se pueden cantar en una iglesia católica y no ofenderían a nadie. Porque el Evangelio no está claro. Es muy ambiguo, es muy difuso. Y esos himnos no deberían cantarse en la iglesia. O sea, en una iglesia católica no se puede cantar Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio, manantial en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Eso no se puede cantar ni en una sinagoga ni en una iglesia católica, pero hay un montón de coritos evangélicos que se pueden cantar donde sea y no van a ofender a nadie porque el evangelio no está claramente predicado. Y por lo tanto no está cumpliendo que la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces lo primero es, hay que examinar la letra. La letra tiene que ser bíblica y tiene que presentar claramente el evangelio. Pero luego, en segundo lugar, hay que ver si la música encaja con esa letra. ¿Cómo debe ser la música de alabanza? Yo creo que hay varios pasajes del Antiguo Testamento que me dicen claramente cómo debe ser. Dice que en el Antiguo Testamento se celebraban fiestas solemnes. Para algunas personas en el día de hoy esas dos cosas no encajan. Si es una fiesta debe ser un desorden y un jolgorio. Y si es solemne debe ser un funeral. Entonces, la pregunta es, ¿no se puede en la iglesia tener una fiesta solemne donde nosotros a través aún de la música podemos llevar hacia adelante que la música sea un vehículo de la letra? Nosotros adoramos a un Dios glorioso, tenemos una salvación muy grande, la música debe reflejar el gozo de la salvación, pero también debe reflejar la tristeza del pecado. O sea, no todo el tiempo tiene que ser, no, es bueno cantar himnos de reflexión donde el creyente pueda tranquilamente meditar en la palabra. O sea que hay que examinar todo eso para que la alabanza sea correcta. Ahora, hacer un espectáculo en la iglesia, ya eso sí que es un problema. Porque eso lo que va a hacer es distraer de la verdadera alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. El único glorioso en la iglesia es Jesús. Y por lo tanto, cuando tú haces de la iglesia en sí misma un espectáculo, tú estás distrayendo del que es verdaderamente espectacular, que es Jesús. Y por otro lado, lamentablemente, mis hermanos, y eso lo dije recientemente en un tiempo de preguntas y respuestas en otro lugar, cuando una iglesia se acostumbra a dar un
shot de adrenalina en el tiempo de alabanza están vacunando a la gente para que después no quieran poner su cabeza a pensar y escuchar una predicación profunda de la palabra de Dios. Yo tengo la tristeza en el corazón de que yo creo que en muchas iglesias se está vacunando a las personas para que después no quieran reflexionar seriamente en la palabra. No van a soportar una predicación bíblica porque están acostumbrados a shot emocionales. Debemos adorar a Dios con emoción, totalmente sí. Una adoración sin emoción no es adoración, porque nosotros estamos asombrados por la gloria de Cristo, pero ese asombro debe venir por el entendimiento, no porque la música me está, ¿cómo se llama esto? Como manipulando para ponerme en un estado emocional particular. No sé si eso responde a la pregunta. Pero... Perfecto. Bueno, gracias a los pastores. Un aplauso dándole gracias a Dios.